Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre una de las técnicas cualitativas de investigación, técnicas que sirven para recopilar datos, y es la técnica de la observación participante. La observación participante se refiere a un trabajo de campo, y por campo se entiende el escenario donde se encuentran los sujetos que vamos a investigar. Entonces, para entrar, justamente la entrada a este campo, a esta situación, es el primer punto que tenemos que tener en cuenta: cómo entrar a observar. Luego, qué tácticas usar para observar cumpliendo los objetivos que nos propusimos, qué instrumento o instrumentos utilizar, y finalmente cómo retirarnos del campo. ¿Sí? Así que tenemos cuatro situaciones que forman parte de ese proceso. En cuanto a la entrada del campo, tenemos que recordarnos que nuestro objetivo es entrar ahí y ser parte no intrusiva de la escena. O sea, todo nuestro propósito de cómo entrar a formar parte del grupo que vamos a observar y estudiar, todo este objetivo principal consiste en tratar de formar parte de este grupo, o por lo menos no interrumpir sus rutinas diarias, hacer que nuestra presencia no implique cambio de conducta de ellos. Entonces, para esto, en primer lugar, tenemos que establecer relaciones con ellos. A ellos les llamamos informantes. Informantes porque van a informarnos, van a proporcionarnos datos sobre la investigación en cuestión que estamos realizando. Sí o sí tenemos que establecer una clase de relaciones, y se nos recomienda que al principio de nuestra entrada de campo, nuestro rol tiene que ser lo más pasivo posible, o relativamente pasivamente tenemos que comportarnos como para no ser intrusivo precisamente. Esto ya nos da una pauta que esta técnica requiere de un prolongado tiempo. No se puede hacer una observación cualitativa de campo en un solo día o dos, una vez que entremos y empecemos a observar. O sea, tenemos que gastar el tiempo como para que las personas se acostumbren a nuestra presencia, y cuando nos aseguremos que ya con o sin nuestra presencia se comportan y hacen la misma manera y hacen las mismas cosas. Aparte de la descripción de los escenarios y las actividades que realizan las personas que observamos, estas notas de campo también deberían servirnos para nuestros propios comentarios en cuanto a observadores, porque es una cosa observar los grupos que investigamos dentro de una determinada circunstancia, y ahí notar las impresiones que nos causan, impresiones que tal vez el día siguiente o al terminar la investigación ya las vamos a olvidar. Entonces, las notas del campo deben servirnos para describir los escenarios y hacer nuestros propios comentarios sobre lo que observamos. También es útil usar las notas de campo para describir las personas que interactúan en una determinada situación observable. Es bueno anotar detalles del diálogo. Lo que pasa que en esta técnica de observación participante no nos limitamos a observar. Muchas veces, como es una observación participante, participamos en el evento. Eso implica que muchas veces entablamos diálogo, conversamos con las personas. Esas conversaciones se parecen mucho a la otra técnica, que es la entrevista en profundidad. Solamente que la entrevista en profundidad la hacemos en forma artificial, en un momento destinado para este fin, y estas entrevistas espontáneas las realizamos dentro del escenario de nuestra investigación. Así que es bueno también usar las notas de campo para detallar los diálogos que entablamos con las personas. Es útil también registrar nuestras propias acciones, nuestras propias sensaciones, sentimientos, impresiones, cosas que no comprendemos cuando miramos esto.
Este principio obedece a lo que es esencialmente la investigación cualitativa, en la cual, si acordamos bien, nuestra propia actitud, nuestra propia subjetividad también forma parte de lo investigado. Entonces es bueno usar las notas de campo para anotar esos detalles de nuestras propias acciones y registrar lo que no comprendemos. Una vez terminadas las tácticas, una vez terminadas las diferentes sesiones de la observación, tenemos que pensar en el cuarto y el último punto de esta técnica, que consiste en la retirada del campo. La retirada del campo no tiene un fin cuantitativamente, digamos, determinante, porque la cantidad de las observaciones depende de lo que en teoría se conoce como la saturación teórica. Este concepto se explica también a propósito del muestreo cualitativo, pero vale la pena también acá aclarar, aunque sea a grandes rasgos, que la saturación teórica, como el mismo nombre lo indica, cuando estamos saturados de algo, cuando las situaciones ya no aportan nada nuevo, cuando el investigador cualitativo, en este caso, se da cuenta que todo lo que está observando, las acciones que está examinando de los sujetos, ya no conducen a nuevos aprendizajes. Ya parece que el escenario está comprendido, ya hemos llegado a entender lo que estamos investigando, y las nuevas situaciones con las cuales nos enfrentamos no aportan ya nada nuevo. Esto significa que ya hemos llegado a este punto que en teoría se conoce como la saturación teórica. Es el buen momento como para pensar en retirarnos del campo, lo que implica cerrar las sesiones, agradecer a los participantes por la colaboración y avisarles de que este sería nuestro último encuentro, nuestra última visita. Eso es todo en cuanto a esta técnica de la investigación cualitativa conocida como observación participante. Notemos que también observación es algo que se hace en investigaciones cuantitativas, donde se usan registros de observación, pero registros orientados a recabar datos cuantitativamente procesados. Esta técnica, por el contrario, para diferenciarlas de las otras, se conoce como observación participante. Hasta luego.